Permiso de la mesa directiva, diputado presidente. A los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, gracias por su presencia. A los colaboradores que laboran en este honorable congreso, por sus atenciones, gracias. A los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de la página digital Congreso Ahora. Compañeros diputados, compañeras diputadas presentes. Ingeniero Cristian Agúndez Gómez, presidente de la mesa directiva correspondiente al primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, conforme a las facultades que me otorga la fracción 2 del numeral 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y el artículo 100, fracción 2 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, respetuosamente presento iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un último párrafo al apartado A del numeral 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Y se adiciona un artículo 39 bis a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. En materia de fomento al empleo de las personas con discapacidad. En mérito al anterior, pongo a la consideración de las diputadas y diputados de este órgano legislativo la siguiente exposición de motivos. El derecho al trabajo en el discurso político es una promesa constante día a día. Sin embargo, en la práctica, lamentablemente, muchos mexicanos no tienen acceso a una fuente formal de empleo debido a diversos factores de orden económico. No está de más recordar que el derecho al trabajo es un derecho humano universalmente reconocido y también garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como Estado, entiendo en este sentido amplio, tenemos la obligación de generar acción que tienda en su promoción, respeto, protección y garantizarlos plenamente. Es por ello, como Poder Legislativo, compartimos esta responsabilidad. Retomando el tema de acceso al empleo, un sector que se encuentra observado con más limitaciones para su acceso es el sector de las personas con discapacidad, que aun y cuando se señala en muchas acciones que es un sector atendido, la realidad es que para las mujeres y hombres que tienen alguna discapacidad es más difícil encontrar empleo. No voy a dar números ni estadísticas frías cuando los que escuchamos la lectura de este documento, no podemos negar que hemos observado en las avenidas y calles a débiles visuales vendiendo escobas, a otros tocando la guitarra, personas con discapacidad auditiva y con dificultad para caminar en las esquinas vendiendo productos, así muchos empleos, así muchos ejemplos y el peor del caso, mendigando. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué sucede? ¿En qué estamos fallando para atender este sector de la población que tiene más barreras para el acceso al empleo? No podemos pasar por alto que en el numeral 4 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur establece que es función del Estado proveer el desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades dentro de la justicia social, lo cual incluye a las personas con discapacidad. Acorde a lo anterior, nuestro ordenamiento constitucional local establece en su numeral 13, apartado A, que el Estado desarrollará políticas para la prevención y atención de las personas con discapacidad. Además, promoverá la integración social y laboral, la equiparación de oportunidades y la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad a fin de alcanzar
el máximo desarrollo de su personalidad. Así también dispone en que el Estado, en los términos que dispone la ley, reconoce el derecho a las personas con discapacidad a acceder al trabajo remunerado y socialmente útil en condiciones de igualdad. Ahora bien, si bien es cierto, nuestra Constitución reconoce el derecho a acceder a un empleo a personas con discapacidad y, por su parte, la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur establece en su artículo 28 que son facultades y obligaciones del Ejecutivo Estatal a través de las diferentes dependencias de administración pública del Estado, contribuir con los organismos y diferentes órdenes de gobierno para que trabajen por la inclusión social, habitación y rehabilitación de las personas con discapacidad. Establecer en el proyecto de presupuestos de egreso del Estado los recursos necesarios para la implementación y ejecución de la política pública y acciones que se deriven de la presente ley, de manera progresiva y de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Proponer programas de sensibilización tendientes de apropiar un trato digno y adecuado en las entidades de los sectores públicos, sociales y privados. Exhortar a las asociaciones civiles para que participen en proyectos y programas sociales tendientes a promover la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Otorgar preseas, becas y estímulos económicos o en especial a las personas con discapacidad que hayan destacado por la superación de su discapacidad. Generar mecanismos para la actualización de marcos jurídico estatal, así como vigilar la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento. Garantizar en el ámbito de su competencia el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma en los términos de la presente ley. Como promover en el ámbito de su competencia el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad en condiciones de equidad e igualdad. Insertir a los diferentes sectores destinando áreas adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad para un trato privilegiado y una acción afirmativa. No obstante lo anterior, en esta visión garantista y de generar la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en el mercado del trabajo, considero que también deben de estimular al sector privado para que contraten a personas con discapacidad. Al respecto, ya existen antecedentes de normas fiscales que estimulan a las empresas que son empleadores de personas con discapacidad. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se plantea que todos los patrones podrán realizar deducciones adicionales si contratan personas con discapacidad. Asimismo, esta ley plantea deducciones para las adaptaciones realizadas con el objetivo de facilitar el acceso y uso de las instalaciones a las personas con discapacidad. Con el mismo objetivo, en la ley fiscal de referencia se establece el artículo 189, un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, del impuesto sobre la renta que empleen a personas que padezcan discapacidad. En este caso, el estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos adecuables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25% del salario efectivo pagado. Así las cosas, considero para garantizar y estimular y fomentar el acceso al trabajo remunerado a las personas con discapacidad en Baja California Sur, se debe también estimular al sector empresarial con beneficios fiscales a quienes contraten personas con discapacidad. Así las cosas, es que mediante la presente iniciativa es que propongo que se establezca como base constitucional que los estados y municipios que establezcan estos beneficios fiscales para el sector empresarial
sea empleador de personas con discapacidad para estimularlos a que sean generadores de espacios de empleo para este sector de población. En congruencia con lo anterior, también propongo la reforma de la Ley de Hacienda del Estado para comprender la excepción de dicho impuesto a las personas físicas y morales que contraten personas con alguna discapacidad. Finalmente, es el fin primordial de la presente iniciativa, generar cambios legislativos que puedan ser alicientes para el acceso al trabajo de las personas con discapacidad y acortar la brecha de desigualdad existente para estas mexicanas y mexicanos, que pese a sus limitaciones de orden físico, han demostrado valentía y fuerza para seguir adelante por amor a su familia y patria. Que podamos con este tipo de acciones legislativas construir una sociedad justa e inclusiva, en la que generen oportunidades y el acceso a empleo digno a las personas con discapacidad que les permitan llevar el sustento diario a sus familias, que generen bienestar para sus hijas e hijos. Por lo antes expuesto y fundado, solicito respetuosamente a las legisladoras y legisladores su voto aprobatorio al siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se adicione un último párrafo al apartado A del numeral 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y se adicione un artículo 39 bis a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. Artículo primero. Se adiciona un último párrafo al apartado A del numeral 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como sigue. 13 igual, A igual, del 1 al 8 igual. Para garantizar, estimular y fomentar el acceso al trabajo remunerado a las personas con discapacidad, el Estado y sus municipios deberán incluir en el diseño normativo de sus leyes fiscales el otorgamiento de estímulos y exenciones fiscales a las personas físicas o morales que contraten personas con discapacidad. El B igual, del 1 al 8 igual, del A a la H igual. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 39 bis a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 39 bis. Para garantizar, estimular y fomentar el acceso al trabajo remunerado a las personas con discapacidad, las personas físicas o morales que las contraten se les exentará del pago por concepto de impuesto sobre nómina sobre la base gravable que representen cada una de las personas con discapacidad que se tendría que pagar proporcionalmente por ellas. Para la obtención de este beneficio fiscal, los contribuyentes deberán obtener el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Dado en la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur a 21 días del mes de octubre. Atentamente, diputada María Luisa Trejo Piñuelas, integrante de la fracción parlamentaria de Morena. Gracias.